Capítulo 47. Mano a mano 18 de diciembre, 10:15 am, hora estándar del este, Metrópolis, Nueva York, Estados Unidos de América. Había pasado más de una semana desde la última vez que los equipos Ruby y JNPR salieron al campo como superhéroes. A pesar de que la semblanza recién despertada de Jaune los curó de sus heridas rápidamente, ni la liga ni ellos mismos se sentían listos para volver a la acción. Su batalla contra Black Adam había sido intensa, recordando su lucha contra Trigon el Terrible y su fracaso al intentar impedir que Brainiac destruyera Remnant. Si bien técnicamente podría considerarse una victoria, ya que lograron que Black Adam abandonara Fawcett City sin matar a ninguno, la verdad es que perdieron la pelea física. Si Black Adam no hubiera tenido esa pizca de honor y dignidad, junto con su genuino amor y cariño por su gente, los habría matado fácilmente. Fue un pensamiento aleccionador, uno que consumió a Ruby y a los demás todos los días desde entonces. Pero ahora Ruby no podía permitirse pensar demasiado en esos asuntos. En cambio, tenía otras preocupaciones que requerían su atención directa. Ya casi están las galletas, anunció Ruby mientras se ponía unos guantes rojos de cocina. De pie frente al horno de la cocina, miró a través del cristal como las 2 docenas de galletas de jengibre que había pasado toda la mañana preparando desde cero se elevaban por el calor. Ya se le hacía agua a la boca de solo pensar en comérselas, pero tuvo que recordarse a sí misma que debía esperar. «Perfecto», respondió Jan mientras entraba y salía de la sala con objetos. «Una vez que estén listos, ¿te importaría ayudarnos con el árbol, Rubes?» «Claro», dijo Ruby con una sonrisa, girándose brevemente para mirar a su hermana y al resto del equipo. Como habían aprendido, era la época navideña en la Tierra. En concreto, Navidad en su nuevo hogar en Estados Unidos. Ruby no podía fingir conocer los detalles exactos de la festividad, solo que, según Blake, había comenzado como un evento puramente religioso, antes de que se viera dominado por intereses comerciales y seculares y se convirtiera en una celebración del exceso y el consumismo. Aunque su tono de voz sugería que a Blake no le gustaba demasiado el concepto, a Ruby le pareció genial, sobre todo lo de dar regalos a amigos, familiares y seres queridos. Por no hablar de la tradición de ofrecer galletas a un ser todopoderoso llamado Santa Claus. Weiss había intentado explicarle a Ruby que Santa Claus no existía, pero Ruby le había señalado enseguida que, con todas las rarezas de la Tierra, desde dioses y demonios hasta extraterrestres y seres interdimensionales, no era descabellado que un hombre gordo y alegre con un abrigo rojo repartiera regalos por todo el mundo en una sola noche. Su pareja había accedido hasta ese punto. Ruby y JNPR no celebraban estrictamente la Navidad, aunque sí adoptaban algunas de sus tradiciones y decoraciones. En cambio, celebraban las fiestas de invierno, una celebración similar a la Navidad en Remnant. Pensaron que, dado que transcurrían por la misma época y tenían temáticas similares sobre pasar tiempo con amigos y familiares, tenía sentido tomar algunos elementos de su nuevo hogar. Sobre todo porque planeaban recibir visitas, que llegarían en una hora. «Muévanlo a la izquierda», gritó Weiss desde el balcón del segundo piso, indicando a Jaune y Nora que sostenían un árbol perenne. Mientras otros usaban un árbol artificial, Jan había insistido en buscar uno de verdad. El que encontró era enorme, rodeado de un impresionante cono de agujas y con un tronco grueso que llegaba casi hasta el techo. Había suficiente espacio en su apartamento de varias plantas para colocar un adorno encima, pero primero tenían que terminarlo. ¿Está bien?, preguntó Jaune mientras él y Nora obedecían las instrucciones de Weiss. La maga de marfil tarareó y se tocó la mejilla un instante, luego negó con la cabeza y agitó la mano ligeramente. «Un poquito a la derecha», indicó Weiss. Nora y Jaune obedecieron al instante antes de volver a mirar a Weiss, quien volvió a inspeccionar la ubicación del árbol antes de negar con la cabeza. «Un poco más a la izquierda, en realidad», ordenó Weiss, lo que provocó que Nora gimiera. «Vamos», se quejó Nora con un gruñido, fulminando a Weiss con la mirada. «Llevamos haciendo esto toda la mañana. Un poquito a la derecha, ahora a la izquierda». «Ah, la verdad es que ese primer punto se veía mejor, pero ahora creo que debería llegar hasta aquí». «¿Cuándo termina, Weiss?» «Termina cuando se ve perfecto», respondió Weiss, cruzándose de brazos y mirando a Nora con furia. «Que está un poco a la izquierda». Nora miró fijamente a Weiss por unos instantes, negándose a moverse. Luego, con un gemido audible, se dejó mover junto con Jaune para ajustar el árbol según las órdenes de Weiss. Mientras lo hacían, murmuró en voz baja: «Vaya, qué mandona es. Solo quiere que se vea bien, Nora».
Dale un respiro, susurró Jaune, haciendo que Nora pusiera los ojos en blanco. Podríamos hacerlo más rápido, respondió Nora y luego volvió a completar su tarea. A su alrededor, el resto de Ruby y JNPR estaban ocupados preparando el resto de la decoración navideña. Ren colgaba coronas y guirnaldas en las paredes y puertas, mientras que Pirra y Blake colocaban luces decorativas rojas y verdes en las barandillas. Jan se ocupaba de colocar cojines, mantas y demás objetos con motivos navideños e invernales por el apartamento, además de colocar plantas pequeñas en mesas y armarios. Aunque su casa aún no estaba completamente terminada, Ruby admitía que iba quedando muy bien. Lo único importante que les quedaba por hacer era decorar el árbol, y una vez que Weiss estuviera satisfecho, todos podían empezar a hacerlo. Cuando sonó el horno, Ruby dio un pequeño salto de emoción antes de sacar con cuidado las galletas. Como esperaba, el cálido aroma a pan de jengibre y canela inundó la habitación, y respiró hondo antes de suspirar con satisfacción. Tras colocar la bandeja en la isla de granito de la cocina, Ruby esperó a que se enfriaran mientras cogía un tarro de cerámica con forma de Papá Noel para colocarlas. Tras ella, oyó distraídamente a Weiss dignarse finalmente a dar su aprobación sobre la ubicación del árbol, lo que provocó un gemido de alivio tanto en Nora como en Jaune al colocarlo con cuidado. Tras sacar una caja de adornos, Jaune, Weiss, Nora y Jan comenzaron a colocarlos en el árbol. Ruby se preparó para acercarse a ellas, ya que las galletas estaban demasiado calientes para glasearlas todavía, cuando oyeron una campanilla anunciando la llegada del ascensor a su apartamento en el rascacielos. ¡Ay, ya están aquí!, exclamó Ruby, corriendo hacia ellos en un estallido de pétalos de rosa. Mientras el resto de Ruby y JNPR dejaban de hacer lo que estaban haciendo, Ruby se paró frente a las puertas del ascensor al abrirse, revelando a Chico Bestia, Nightwing, Chica Maravilla, Raven, Cyborg, Miss Martian y Starfire, disfrazados de civiles y con regalos en las manos. «Hola, chicos». Ruby saludó a sus invitados, girándose y extendiendo el brazo. «Pasen, estamos terminando la decoración». «Muchísimas gracias por invitarnos», respondió Coriander con alegría mientras ella y los demás entraban al apartamento. Luego abrazó a Ruby con fuerza antes de exclamar: «Esta semana va a ser toda la diversión». «Espero que no», respondió Raven secamente, con la capucha bajada mientras Cory soltaba a una Ruby algo aturdida. «Solo espero una semana agradable y relajante con amigos». «Tranquila, Rave. Es Navidad», dijo Garfield mientras pasaba el brazo alegremente sobre los hombros de su novia. Luego miró a Ruby y añadió: «Oh, vacaciones de invierno, ¿verdad?» Estamos celebrando ambas cosas, así que una u otra», aclaró Ruby después de tomarse un momento para recomponerse, y Garfield asintió. «Lo entiendo», admitió, y luego también le dio un abrazo rápido a Ruby. «Me alegra verlos de nuevo». Ruby le devolvió el abrazo y le dijo: «Es bueno verlos a ustedes también». Separándose de su amiga, les sonrió radiantemente a los demás antes de guiarlos por el pasillo hacia la sala. Allí, los titanes fueron recibidos por el resto de Ruby Hemp, quienes también los abrazaron y les dieron la bienvenida. «Caray, qué cicatrices tan feas, Nora», dijo Víctor mientras observaba las cicatrices eléctricas expuestas en los hombros de Nora. «Se ven increíbles». «Sí, ¿verdad?», respondió Nora, flexionando un poco los brazos para presumirlos. Víctor asintió con la cabeza, y entonces notó con el rabillo del ojo que Ren los miraba con el ceño visiblemente fruncido. Duró solo un instante antes de que volviera a reencontrarse con Raven y Jan, pero era evidente que ellas también lo notaron. Pensando que no era el momento de mencionarlo, Víctor retomó su conversación con Nora. «Sí, ha habido bastante calma desde que derribaron al hermano Sangre. Principalmente delitos menores con algunos ataques menores de grima aquí y allá», confirmó Dick, sentado en el sofá frente a Jan y Weiss. «Por cierto, terminaron de demoler lo que quedaba de la iglesia de Sangre». «Bien», declaró Weiss con el ceño fruncido. «Todo lo relacionado con ese hombre es malvado y debería ser borrado de la faz de la tierra. Sobre todo después de lo que él y su dios intentaron hacer». «Lo digo», asintió Jan con seriedad y un firme asentimiento. «Claro que no tuvieron que hacer mucho después de que ustedes terminaron con eso, pero me alegra que finalmente se haya acabado. Es una pena no haber podido darme algunos golpes cuando eso pasó». «¿Alguna novedad sobre lo que van a poner en su lugar?», preguntó Weiss, y Dick asintió. «Jump City sigue aceptando ofertas y sugerencias», reveló Dick, recostándose en el sofá.
Ahora mismo, lo que más se busca es un edificio religioso multiconfesional, que sirva como iglesia, templo, mezquita, o cualquier otra cosa, o un albergue para personas sin hogar de la Fundación Wayne. Ambas son tentadoras. Por un lado, reemplazar el centro del culto apocalíptico de ese bastardo con un verdadero lugar de culto parece el rechazo definitivo a todo lo que él representaba, señaló Jan. Por otro lado, un albergue para personas sin hogar sería bueno para mucha gente necesitada. Puede que no esté del todo de acuerdo ni me caiga muy bien tu padre ahora mismo, pero admito que su fundación ayuda a mucha gente. Sé lo que quieres decir, dijo Dick, asintiendo con simpatía hacia Jan. Hemos tenido que luchar contra algunos Grimm, pero nada tan grave como lo que ustedes manejaron en Ciudad Fawcett, respondió Garfield mientras él y Cory hablaban con Jaune y Ruby. Casi todos rezagados de lo que el hermano Sangre trajo de contrabando. Dios mío, esas cosas están mal en muchos sentidos. ¿Porque son criaturas de puro odio y destrucción, o porque son una burla de todo lo que está vivo? Preguntó Jaune, y Garfield asintió. Ambos, respondió, y los dos remanentes asintieron en señal de acuerdo. Ah, hablando de eso, Ruby, ¿has podido practicar más con tus ojos plateados? Preguntó Cory, pero Ruby negó con la cabeza. La verdad es que no, respondió Ruby con un suave suspiro. Pensé que después de nuestro entrenamiento en la Casa del Misterio me sería más fácil, pero es difícil encontrar el detonante adecuado. Resulta que el deseo de proteger la vida es bastante vago. Ni siquiera pude hacerlo funcionar cuando los Grimm atacaron la Roca de la Eternidad. Aunque no tuve tiempo de intentarlo, estoy seguro de que lo conseguirás, declaró Garfield con una sonrisa. Una vez que lo hagas, los Grimm no tendrán ninguna oportunidad. No te vuelvas demasiado dependiente de él, aconsejó Cory. Como dice Dick, es mejor guardar las cartas del triunfo para cuando más las necesites. Si las usas demasiado, el resto de tus habilidades se resentirán. Por eso sigo caminando siempre que puedo en lugar de volar a todas partes. Sí, lo entiendo. Y eso desbarataría tu disfraz, de todas formas, respondió Ruby, y luego se encogió de hombros. Pero lo lograré. Un día de estos, estaré disparando láseres oculares increíbles todo el tiempo, igual que tú, Cory. Gracias. Disparar los láseres oculares es realmente asombroso, dijo Cory con una sonrisa. Entonces, Pirra, empezó Donna mientras estaba en el pasillo junto a Pirra, Raven, Ren y Megan, ¿cómo ha ido el entrenamiento? ¿Ha surgido algo nuevo, aparte de lo obvio? No realmente, aunque he estado ayudando a Jaune a dominar su semblanza estos últimos días, reveló Pirra. De hecho, es casi todo lo que hemos estado entrenando. Lo llamó Aura Amp. Aura Amp, por lo que parece, su semblanza es extremadamente útil, aunque ahora solo pueda usarlo con ustedes, comentó Raven, y Pirra asintió con una sonrisa orgullosa. Ah, sí, confirmó. Cuando él usa su semblanza conmigo mientras yo uso la mía, puedo manipular mucho más sin siquiera despeinarme. Es como si mi tanque no solo estuviera sobrecargado, sino que se recargara constantemente, hasta el punto de que es como si no usara nada de mi aura. Eso sí que suena útil. Me alegra que por fin haya podido descubrirlo, dijo Megan con una sonrisa. Siempre decía que se sentía inferior a ustedes, ya que aún no tenía el suyo, así que esto debe ser un gran impulso para su confianza. Yo también me alegro, comentó Ren en voz baja. Si no lo hubiera hecho, no la habría. Ren no pudo terminar la frase, pero no le hizo falta. Las chicas a su alrededor lo comprendieron igualmente, y su humor cambió al mirar con tristeza a su amigo. Mientras que las demás se habían recuperado casi por completo de su combate contra Black Adam, incluida Nora, que había recuperado su alegría habitual, Ren fue el que más lo llevó. Era evidente para todos que la casi muerte de su mejor amigo, compañera y novia le pesaba muchísimo. Desde entonces, se había entregado cada vez más a su entrenamiento, sin apenas parar para descansar e incluso ignorando los intentos de Nora de que se tomara un descanso. Hoy era el primer día que no había entrenado, pero una parte de Pirra se preguntaba si era solo porque tenían invitados y quería ser educado. O eso, o lo había hecho antes de que despertaran. Ren parecía bastante cansado, con pequeñas ojeras. Megan grabó mentalmente la actitud de Ren y planeó mencionarla más tarde durante una sesión privada. Que no usaran sus servicios terapéuticos con tanta frecuencia no significaba que no los usaran en absoluto, y Megan tenía toda la intención de ayudar a Ren con cualquier problema que estuviera enfrentando. Sin embargo, por el momento, se suponía que sería una ocasión feliz entre amigos. Oigan, ¿quieren ayudar a decorar el árbol?, preguntó Ruby mientras levantaba la caja de adornos, atrayendo la atención de todos.
Claro, me apunto. Dijo Megan mientras se levantaba. Los demás también estuvieron de acuerdo, y pronto todos los titanes y remanentes trabajaron juntos para colgar adornos en el árbol. Guirnaldas estaban envueltas con luces entrelazadas y adornos cuidadosamente dispuestos en las ramas. Una manta roja brillante fue colocada en el suelo alrededor de la base del tronco, con un pequeño charco de agua debajo para mantener la planta hidratada. En poco tiempo, el árbol, antes simple y perenne, ahora estaba cubierto de adornos de arriba a abajo, iluminando toda la habitación con su presencia. Para terminar, Cory recibió un gran adorno en forma de estrella, que colocó cuidadosamente en la copa del árbol después de volar. Una vez colocado y conectado al resto de las luces, el árbol fue enchufado y el conjunto de luces rojas, verdes y blancas se iluminó. Los jóvenes superhéroes sonrieron mientras disfrutaban del momento, sus preocupaciones se desvanecieron momentáneamente mientras se abrazaban. Ruby no sabía cómo iría el resto de la semana, pero fue un buen comienzo. Con el apartamento completamente decorado, los dos equipos de jóvenes superhéroes tenían libertad para hacer lo que quisieran en Metrópolis. Algunos decidieron aprovechar la oportunidad para explorar un poco, ya que no era frecuente que tuvieran la oportunidad de disfrutar de las vistas de una ciudad que no era su hogar, mientras que otros se quedaron en el apartamento, contentos con relajarse, ver la televisión o disfrutar de otras actividades en el interior. Weiss formó parte del primer grupo, deseando disfrutar del comienzo de sus 2 semanas de vacaciones al aire libre. Cuando Garfield y Raven la invitaron amablemente a acompañarlos, aceptó con gusto. Por supuesto, cuando le dijeron que iban a dar un paseo por la naturaleza, Slaughter Swamp no era el destino que tenía en mente. ¡Ay, hermanos, qué olor! Gruñó Weiss, levantando la nariz, siguiendo a los 2 titanes. La hierba fangosa bajo sus pies crujía y chapoteaba con cada paso, salpicando barro en sus botas. Uf, estas manchas no van a salir jamás. Te dijimos que no usaras blanco aquí, señaló Raven mientras caminaba por los pantanos sin ningún problema, la parte inferior de su capa arrastrándose por el barro detrás de ella. Y no huele tan mal. Creo que es bastante agradable. Al fin y al cabo, estamos en plena naturaleza, añadió Garfield, cruzando los brazos tras la cabeza mientras caminaba hacia atrás, sonriéndole a un irritado Weiss-Schnee. Cuando me invitaron a acompañarlos, pensé que íbamos al Parque Centenario. Esperaba caminar por una nieve polvo fina y agradable, respondió Weiss, espantando un grupo de mosquitos que zumbaban sin parar alrededor de su cabeza. No es un pantano maloliente y húmedo. Y no me digas que este lugar no huele mal. Eres la última persona en hacer declaraciones con reservas sobre el olor. He estado en tu habitación. Tienes razón. Tu habitación es prácticamente un pantano con toda la basura y la ropa que tienes tirada, admitió Raven, provocando que su novio la mirara con una expresión de decepción. ¿Y tú, Rave? Preguntó con voz temblorosa y Raven simplemente puso los ojos en blanco con exasperación. No intentes negarlo, sabes que es verdad, señaló. Garfield la miró fijamente un momento, luego se recuperó rápidamente y sonrió. Pero me amas de todos modos, dijo mientras cruzaba los brazos detrás de la cabeza nuevamente. Solo por eso, si no limpias tu habitación cuando regresemos, terminaré contigo, declaró Raven, haciendo que Garfield balbuceara y casi tropezara con sus propios pies. Mientras intentaba suplicar desesperadamente a su novia, quien no se dejaba intimidar, Weiss no pudo evitar reírse entre dientes al verlo. En el fondo, sabía que Raven no hablaba en serio. Garfield era demasiado importante para ella como para que eso pasara. Pero usar un poco de indiferencia para obligarlo a hacer algo que ya debería estar haciendo estaba perfectamente bien, en su opinión. Sobre todo para algo tan importante y básico como mantener la habitación limpia. Hablando de espacio, comenzó Weiss, intentando ignorar el barro mientras seguía caminando. ¿Cómo va la reconstrucción de la Torre de los Titanes? Va bien, la verdad, respondió Raven. Víctor ha estado trabajando estrechamente con la ciudad y la Liga de la Justicia para su construcción. De hecho, comenzaron la obra hace una semana. Dijo que debería estar lista en unos 2 o 3 meses. ¡Qué buena noticia!, declaró Weiss con una sonrisa sincera, y Garfield asintió. Sí. Pronto no tendremos que quedarnos todos en el apartamento de Dick, dijo. No me malinterpreten, es un lugar agradable con todas las comodidades, pero no está diseñado para que 7 personas estén cómodas. Me lo imagino, dijo Weiss con compasión. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, dio un paso en una zona particularmente blanda del pantano.
En un instante, media pierna se le hundió en el lodo, y Weiss miró fijamente a sus amigas mientras su ceja comenzaba a temblar. Garfield se esforzaba por mantener los labios cerrados, intentando no estallar en carcajadas, sobre todo cuando Weiss, sin querer, golpeó el lodo con las palmas de las manos y se salpicó la cara. Raven simplemente la miró antes de levantar con calma su mano brillante y comenzar a cantar. «Odio este lugar», declaró finalmente Weiss tras unos instantes, lo que provocó que Garfield se desmayara y soltara un bufido. Raven terminó de cantar, y Weiss sintió que una fuerza invisible la sacaba del lodo. Una vez fuera, su cuerpo brilló brevemente al ser eliminado el lodo mágicamente, dejándola impecable. «Gracias», le dijo Weiss a Raven, quien asintió mientras la miraba a los ojos. «De nada. Ya estaba pensando en limpiarnos cuando volvimos», reveló. Weiss asintió, luego levantó una ceja y preguntó, «¿Alguna razón por la que no pudiste lanzar un hechizo para mantenernos alejados del barro cuando llegamos?» «Hacer eso interferiría con la razón por la que quería que viniéramos aquí en primer lugar», respondió Raven. Sin decir una palabra más, Raven se dio la vuelta y siguió caminando. Garfield y Weiss se miraron un momento y luego corrieron tras su amigo. Ninguno sabía exactamente por qué Raven quería que fueran al pantano de la matanza, solo que el mago oscuro claramente creía que era importante. El trío continuó su caminata por el pantano en relativo silencio, dejándose absorber por los sonidos de la naturaleza. Weiss se aseguró de vigilar sus pasos, queriendo evitar otra caída. Si bien Garfield podría haberse transformado fácilmente en un animal apropiado para su entorno, por solidaridad con Weiss decidió no hacerlo. El hecho de que Raven también decidiera caminar probablemente influyó en su decisión. Finalmente, encontraron un pequeño lago en lo profundo del pantano, con grandes árboles cubiertos de musgo que se extendían fuera del agua. Se veían algunos caimanes merodeando, tanto tomando el sol como nadando en el agua con solo la parte superior de sus cabezas visibles. Se oían pájaros e insectos volando sobre la superficie del agua y alrededor de los árboles y las flores, y con la luz del sol filtrándose a través de la densa vegetación, se creaba una atmósfera serena que incluso a Weiss le pareció asombrosa. «Ya llegamos», dijo Raven, de pie en el centro de un pequeño trozo de hierba y piedras que se extendía ligeramente hacia el lago. Luego se giró hacia Garfield y le hizo señas para que se uniera a ella, diciendo, «Garfield, quiero que te sientes en esta roca». Vale», dijo. Miró a Weiss un momento, confundido, y luego se acercó y se sentó en la roca con las piernas cruzadas, como Raven le pidió. Mientras Raven comenzaba a caminar a su alrededor, Garfield preguntó, «Entonces, ¿qué estoy haciendo exactamente?» «Vas a meditar», reveló Raven, y una breve pausa cayó sobre ellos. «¿Por qué quieres que medite?» «No me opongo, la verdad es que es agradable de vez en cuando», admitió Garfield, hablando de las sesiones que claramente había presenciado con Raven antes de esto, «¿pero por qué aquí en medio de un pantano?» «Porque este pantano», respondió de repente una voz profunda y masculina, haciendo que tanto Weiss como Garfield saltaran ligeramente, «es un punto central del verde». Mientras los dos héroes se levantaban de un salto y buscaban el origen de la voz, solo Raven permaneció imperturbable. Casi como si la estuviera esperando. Weiss se dispuso a preguntar al notar la inacción de Raven, pero su voz se apagó en su garganta al ver algo salir de un árbol cercano. Más bien, se formó del árbol, emergiendo de él como ella lo haría de una piscina. Era una masa alta, con forma humana, de musgo, hojas y ramas, con dos ojos rojos inquisitivos que los observaban a los tres. A pesar de nunca haber visto esa cosa en su vida, Weiss la reconoció de inmediato y exclamó, «La cosa del pantano, correcto, señorita Schne», confirmó la cosa del pantano con voz grave y resonante. Casi como si las propias plantas lo repitieran a su alrededor, para sorpresa de Weiss. La cosa del pantano señaló a Raven con el brazo y dijo, «Su aliado me contactó para pedirme consejo sobre el verde». «¿El verde? ¿Qué tiene eso que ver?», repitió Garfield, y Weiss arqueó una ceja ante el término desconocido. «Estoy confundida», admitió. «¿Qué es el verde?» «El verde», comenzó a explicar la cosa del pantano, «es una fuerza elemental y primordial de la naturaleza. Une a toda la vida vegetal de la tierra. Desde la brizna de hierba más pequeña hasta el árbol más imponente, todos están conectados con el verde y gobernados por el parlamento de los árboles. Soy el avatar del verde, jurando proteger toda la vida vegetal del planeta. Mientras una sola planta viva, yo perduraré». Los ojos de Weiss se abrieron de par en par ante la revelación, y Garfield se acercó y preguntó, «Bueno, ¿pero qué tiene eso que ver conmigo?»
Puede que mi piel sea verde, pero no estoy conectado con el verde. Me convierto en animales, no en plantas. Es cierto que no estás conectado con el verde, admitió la cosa del pantano, y luego lo señaló, pero eres un avatar del rojo, conectado con toda la vida animal del planeta. ¿O no recuerdas lo que te dijeron cuando te comunicaste con el Parlamento de las Extremidades? Ah, sí. Sí, murmuró Garfield, frotándose la nuca mientras miraba a su alrededor con timidez. Cuando me contaste lo que viste cuando casi mueres, comenzó Raven, conteniendo la respiración por un momento ante el delicado tema antes de recuperarse, empecé a investigarlo. Tanto el rojo como su conexión con tus poderes. Aunque la cosa del pantano no está conectada con el rojo como tú, Garfield, es uno de los avatares más antiguos del planeta y está aliado con la Liga. Si alguien puede ayudarte a conectar más con él, a aprender cómo afecta a tus poderes y qué puedes hacer con él, es él. Garfield miró a Raven unos instantes mientras Weiss permanecía en silencio, negándose a intervenir. Finalmente, miró a la cosa del pantano, suspiró y respondió: vale, lo intentaré. Pero si mi piel se pone roja, me voy. Me gusta verme verde. A su pesar, la cosa del pantano no pudo evitar soltar una risita, mientras Raven hacía una mueca silenciosa tras ellos al oír que la piel se estaba poniendo roja. Luego, él y Garfield regresaron al pequeño promontorio herboso. Mientras Garfield estaba sentado sobre una piedra plana, la cosa del pantano se encogió en la hierba para poder mirar a su compañero avatar a la altura de los ojos. Fue entonces cuando Raven empezó a alejarse, y Weiss aprovechó la oportunidad para ir tras ella. Bueno, estoy casi perdida, admitió Weiss, en un susurro para no molestar a Garfield ni a la cosa del pantano. ¿El verde? ¿El rojo? ¿Parlamentos de árboles y ramas? ¿De qué están hablando? Es como dijo, respondió Raven, con la voz tranquila y estoica de siempre. No me sorprende que no lo entiendas. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. A mí me cuesta comprenderlo del todo. Pero lo cierto es que, en este mundo y quizás incluso más allá, existen fuerzas de la naturaleza que lo unen todo. Explícate, pidió Weiss, sacando a la luz su estudiante interior. Si tuviera un blog de notas a mano, lo habría sacado. La vida en este planeta es compleja y variada, comenzó Raven, pero aún así están conectados entre sí. Cuando la vida emergió en la tierra del fango primigenio, las energías que liberaron dieron origen a las fuerzas elementales y a los parlamentos que las gobernaban. Luchan constantemente entre sí por el dominio, formando avatares como la cosa del pantano y Garfield para representarlos y protegerlos. Ya sea de otras fuerzas elementales o, más recientemente, de la invasión de la humanidad. Muchos héroes y villanos extraen sus poderes de ellos, incluso si no son avatares completos. ¿Cuántos hay? Es difícil decirlo, la verdad, admitió Raven. La vida evoluciona constantemente, y hay mucho que desconocemos. Lo que sí sabemos es que existen al menos 10 fuerzas elementales, la mayoría gobernadas por un parlamento y que representan una forma de vida diferente. Ya conoces el verde y el rojo, comenzó a explicar, moviendo las manos para crear imágenes sombrías en el aire que formaban diversas figuras, ilustrando su punto, pero también está el negro, que representa la muerte y está gobernado por el Parlamento de la Descomposición. Está el claro para la vida acuática, dirigido por el Parlamento de las Olas, y el blanco para los elementales del aire, dirigido por el Parlamento de los Vapores. Toda la vida fúngica está conectada con el gris, aunque no tienen un parlamento reconocible que los gobierne. Hay un reino de fuego cuyo nombre no he podido descifrar, pero que, sin embargo, está gobernado por el parlamento de las llamas. El derretimiento conecta a todos los elementales de la tierra, representado por el parlamento de las piedras. Luego está el dividido, que conecta todas las formas de vida microscópicas. La fuerza más reciente en emerger es el metal, gobernado por el ritmo y que conecta a todos los elementales tecnológicos. Esto es fascinante, murmuró Weiss mientras observaba cómo las diversas imágenes conjuradas cambiaban y se formaban. Almacenando toda la información relevante en su cabeza, preguntó: gracias por mostrarme esto, pero, ¿por qué decírmelo? Entiendo que Chico Bestia quiera saberlo, pero no tengo ninguna conexión con ninguna de estas fuerzas. Quizás con el rojo, pero eso es solo porque soy un animal. Lo sé, pero, empezó Raven, luego suspiró y admitió. Pensé que te interesaría. Ya que íbamos a salir de todas formas, y querías salir del apartamento, me pareció buena idea. Weiss asintió, entendiendo. Aunque no le gustaba que la llevaran al pantano, y hubiera preferido que se lo contaran en un ambiente más cómodo, al menos era interesante aprender.
Se preparó para hacer algunas preguntas cuando su mente se paralizó. ¿Qué pasa?, preguntó Raven preocupada. Weiss no respondió al principio, pero sus ojos se abrieron de par en par mientras su mente daba vueltas. Espera, empezó a murmurar Weiss, paseándose de un lado a otro mientras agitaba el dedo. Negro es para la muerte, verde es para las plantas, rojo es para los animales, claro es para el agua, blanco es para el aire, fuego supongo que es para el fuego, derretir es para la tierra, metal es para la tecnología, y dividido es para las bacterias. Sí, eso es lo que acabo de decir, respondió Raven, arqueando una ceja con cierta confusión. ¿A dónde quieres llegar con esto? Weiss giró la cabeza hacia Raven, quien se estremeció levemente cuando Weiss se abalanzó sobre ella. La exheredera preguntó, ¿conoces los 4 tipos fundamentales de polvo? No, la verdad es que no, respondió Raven, pero entrecerró los ojos al comprender algo. Pero, por favor, continúa. Tienes polvo de fuego, polvo de agua, polvo de viento y polvo de tierra, explicó Weiss. Al combinar estas formas de polvo en diferentes mezclas, se crean todos los demás elementos del polvo, ya sea de forma natural o artificial. Remnant dependía del polvo como base de toda nuestra civilización, pero cuando llegamos a la Tierra a través de un tubo explosivo, todo el polvo que nos quedaba se volvió inerte. Sí, lo sé. Por eso tú y tus compañeros empezaron a usar sustitutos, señaló Raven. No veo cómo, en Remnant, no pudimos averiguar de dónde provenía el polvo, pero los científicos teorizaron que estaba conectado con la vida de alguna manera, debido a la naturalidad con la que sus energías podían ser activadas y controladas por el aura. Muchas de nuestras leyendas alrededor del mundo incluso decían que la humanidad surgió del polvo, y también lo llamábamos la ira de la naturaleza, interrumpió Weiss, y Raven abrió los ojos de par en par. Oh, murmuró Raven, y el rostro de Weiss se iluminó con una sonrisa. Igual que las fuerzas elementales que conectan todas las formas de vida, incluyendo el fuego, el agua, la tierra y el aire, que acabas de explicarme, declaró Weiss, y luego agarró a Raven por los hombros. Raven, podría besarte ahora mismo. Esta es justo la pista que buscaba. Si encontramos la manera de acceder a estas fuerzas, podrías fabricar polvo, porque es energía elemental cristalizada, terminó Raven, y la sonrisa de Weiss se amplió. Exactamente, terminó Weiss, y luego abrazó a la sorprendida Raven con fuerza. Un momento después, se separó y dijo, necesito hacer una llamada. Weiss, lo que dices no tiene sentido, dijo Ruby mientras hablaba en su pergamino. ¿Qué tienen que ver los consejos con el polvo? Solo. Ay, te lo explicaré cuando vuelva. Se quejó Weiss al otro lado de la línea. Ahora mismo estoy a punto de hablar con Lucius sobre esto. Gracias a los hermanos que aún no había empezado sus vacaciones. Si no me equivoco, estamos un paso más cerca de fabricar polvo. Vale. Si tú lo dices, respondió Ruby lentamente, intentando disimular la confusión en su voz. Por el gruñido de Weiss, Ruby había fracasado. Cuando Weiss llamó emocionada a Ruby, la parca roja apenas pudo decir una palabra antes de que su compañera se lanzara a una complicada explicación sobre cosas como las fuerzas elementales, los colores, los avatares y cómo podrían usarse para crear polvo desde cero. Ruby no le entendía nada. Si Weiss hubiera estado en el apartamento con ella, en lugar de tomar un taxi a Ciudad Gótica para hablar con Lucius en persona, Ruby se habría limitado a sonreír y a sentir mientras Weiss hablaba. Sin duda, a su regreso, daría una explicación mucho más extensa, posiblemente con una presentación, pero hasta entonces, Ruby seguiría con lo suyo y esperaría entenderlo con el tiempo. Tengo que irme, dijo Weiss de repente. Tras su voz, Ruby apenas distinguía los sonidos del vestíbulo de la Torre Wayne. No tuvo tiempo de despedirse cuando Weiss colgó, dejando a Ruby con la mirada fija en el pergamino. Ah. Está bien, murmuró Ruby, con cierta indignación por cómo terminó la llamada. Sin embargo, solo duró un instante. Aunque no podía fingir que entendía ni la mitad de lo que decía Weiss, era evidente que era importante. Además, si tenía razón y estas coloridas fuerzas elementales eran la clave para recrear el polvo en la Tierra, era lo suficientemente importante como para dejarlo pasar. Un proyecto así sin duda llevaría tiempo, y probablemente no comenzaría en serio hasta después de las vacaciones de invierno, pero aún así era bueno empezar con él. Bajando las escaleras hacia la planta baja del apartamento, Ruby abrió la puerta y vio al resto de sus amigas agrupadas en diversas actividades. Tona entrenaba con Ren, Jauna y Pirra, con sus armas de combate y puños, balanceándose en el aire hacia su oponente.
De vez en cuando, sobre todo con Jaune, el entrenamiento se detenía para señalar los errores y corregirlos. Las 4 estaban empapadas en sudor mientras lo daban todo, y botellas de agua medio vacías y toallas las esperaban en bancos cercanos. Junto a las luchadoras, Nora levantaba pesas en un banco hidráulico con Víctor cuidándola cuidadosamente, conectado inalámbricamente a la máquina. Tenía la cara roja y la ropa empapada de sudor mientras se sobreponía a las varias toneladas de fuerza que la oponían. ¿De qué se trataba?, preguntó Blake mientras Ruby regresaba al banco de armas, donde la esperaba su rosa creciente desarmada. No lo sé, admitió Ruby mientras se rascaba la cabeza. Algo sobre cómo podría haber aprendido a encontrar polvo de nuevo. Dijo que podría estar relacionado con cosas que ella llamaba rojo y verde. No me pareció muy lógico. Espera, ¿el rojo y el verde? ¿Como las fuerzas elementales de la naturaleza?, preguntó Megan, tomándose un descanso de su entrenamiento. Llevaba el pelo rojo brillante recogido en una coleta y sostenía una botella de agua cerca de la boca, mientras una torre húmeda colgaba sobre sus hombros y su ropa deportiva. Ruby asintió y añadió, también había otros colores, y algo sobre consejos o parlamentos. No le entendí nada. Blake arqueó una ceja, confundido, al igual que Ruby. Megan, sin embargo, entendió de inmediato a qué se refería Weiss. Abrió los ojos de par en par al comprenderlo y se dio una palmada en la frente. Claro. ¿Cómo no se me había ocurrido? La conexión es obvia. Se reprendió Megan. Al notar que Ruby y Blake la miraban confundidas, explicó rápidamente. El rojo y el verde son las energías acumuladas que los animales y las plantas, respectivamente, generan con solo vivir. Hay muchas para todas las formas de vida, y como el polvo es energía elemental cristalizada, según ustedes, solo necesitamos aprovechar esa energía y almacenarla para crear más polvo. Oh, dijo Ruby, abriendo mucho los ojos al comprender. Eso sí que tiene sentido. Weiss se puso demasiado técnico para que lo entendiera. ¿Cómo es que apenas ahora nos enteramos de esto?, preguntó Blake, arqueando una ceja. Llevamos meses intentando que Dust funcione. No lo entiendo, admitió Megan mientras se señalaba el pecho con la mano libre. La única razón por la que lo entiendo es porque, al parecer, Gar es un avatar del rojo. Por eso puede transformarse en cualquier animal. Durante el último mes y medio he estado leyendo todo lo que he podido sobre ellos. Raven es más experta que yo, sinceramente. Ruby y Blake miraron al marciano unos instantes y luego asintieron en señal de aceptación. Dicho esto, los dos remanentes decidieron dejar el tema hasta el regreso de Weiss y volvieron a sus armas. Tomando sus herramientas, inspeccionaron cada pieza, reemplazándolas o reparándolas según fuera necesario. Una vez terminados, Ruby y Blake volvieron a armar rápidamente sus armas y se dirigieron al campo de tiro interior. Por el camino, pasaron junto a armeros llenos del resto de su arsenal, junto con la pequeña pero creciente colección de armas de fuego terrestres que Ruby había acumulado desde que se mudaron. Había pistolas, revólveres, rifles de asalto, escopetas y más. Todas armas habían sido modificadas más allá de lo que se encontraría en una armería local, algunas incluso con un tratamiento mecánico relativamente simple, junto con más cajas de munición de las que sabían qué hacer. A veces, a Blake le parecía que, como Bruce se encargaba del alquiler y de todos los servicios públicos, Ruby gastaba la mayor parte de su salario de prácticas en comprar armas nuevas para su colección. O, mejor dicho, lograr que Jan se los compre, ya que Ruby era considerada legalmente menor de edad y, por lo tanto, no podía poseerlos en papel. Sin embargo, eso no le impidió organizar una clase sobre seguridad con armas. No entiendo por qué decidiste empezar una colección de armas, señaló Blake mientras se colocaba en la zona de tiro y se ponía protectores auditivos en ambos pares de orejas. Creo que molan, respondió Ruby, luego insertó un cargador en su arma y apuntó a la distancia. Un proyector holográfico cobró vida, mostrando a un Beowulf gruñendo. Apuntando a la cabeza del objetivo, Ruby apretó el gatillo y el holograma desapareció entre una ráfaga de estática. Se está desviando un poco a la izquierda. Tendré que ajustar la mira, refunfuñó Ruby mientras recogía rápidamente el arma y hacía la corrección correspondiente. Junto a ella, Blake vació el cargador en su propio objetivo, desapareciendo tras varios disparos de munición anti-grim especialmente diseñada. Las nuevas balas funcionan, dijo Blake mientras colocaba un cargador nuevo. Pero volviendo a lo que decía antes, no necesitas seguir comprando todas esas armas. Ya tienes Crescent Rose y Rose Thorn.
Oye, puedo gastar mi dinero como quiera, respondió Ruby, terminando sus ajustes y disparando de nuevo a Crescent Rose. ¿No me oyes insistiendo con mis ideas para mejorar al pobre Gamboy Shroud? Asintió imperiosamente a los blancos Grimm que la pistola negra aún necesitaba varios disparos para derribar. O quejándome de tu biblioteca personal de arriba, con toda tu literatura. Hay una diferencia entre comprar 30 libros diferentes y 30 armas diferentes. Uno es elegante, el otro hace que la gente te mire con nerviosismo, replicó Blake entre disparo y disparo. Y esos libros son literatura. Blake, he visto algunos de esos libros. También me gusta el romance, pero muchos no son lo que la mayoría de la gente consideraría literatura, respondió Ruby secamente mientras miraba de reojo al fauno. Eso es porque no reconocerías la literatura apropiada ni aunque te golpeara en la cara, se quejó Blake mientras disparaba su arma, evitando deliberadamente la mirada de Ruby. Estoy bastante segura de que pasiones heroicas no cuenta, bromeó Ruby, lo que finalmente provocó que Blake la fulminara con la mirada. Ruby respondió con una sonrisa pícara y sacando la lengua, lo que provocó que Blake pusiera los ojos en blanco antes de volver a concentrarse en el campo de tiro. Siguiendo el ejemplo de su compañera, Ruby también disparó el resto de su arma, la dejó a un lado mientras sacaba Rosetorn, cargaba un cargador y disparaba a lo lejos. Ambas cazadoras seguían practicando su puntería, probando sus armas junto con toda la munición especial que habían fabricado. Para demostrarlo, Ruby se esforzó por sacar varias de las armas de fuego que había comprado, lo que solo provocó una mirada de disgusto de Blake. Una vez que terminaron, salieron del campo de tiro para dejar entrar a Pirra y Ren en su lugar. Jaune seguía entrenando con Donna, mientras que Nora estaba sentada en un banco bebiendo de una botella de agua. Víctor, mientras tanto, había entrado en la sección acordonada de la sala donde fabricaban más equipo especial. Chispas y luz centelleaban por debajo de la puerta, y no podían distinguir con exactitud en qué estaba trabajando. Al mismo tiempo, sin embargo, dado que Nora lo miraba de vez en cuando, las dos chicas supusieron que se trataba de la nueva arma de repuesto que Nora había estado diseñando toda la semana. Megan, ¿crees que podrías, no sé, hablar con él? Le susurró Nora a su amiga sentada a su lado. Lo intentaré, admitió Megan con expresión afligida. Nora la miró, suspiró y bajó la cabeza. Llevo días intentando que descanse, pero no quiere, reveló Nora, retorciéndose los dedos. Cada vez que lo intento, me ignora o dice algo como no podemos quedarnos sentados sin hacer nada. Me estoy preocupando. Yo también, dijo Megan. Entrenar está muy bien, pero el grado al que Ren lo lleva es perjudicial. No entrena para mejorar, entrena para sobrellevar la situación. Nora volvió a suspirar y, encorvándose aún más, susurró. Eso es lo peor. La única razón por la que hace esto es porque casi muero. Si acaso, debería ser yo la que se enfadara, pero no es así. En realidad, no. Ella miró a Megan y luego preguntó suavemente. ¿Eso está mal? No, para nada, la tranquilizó Megan, tomando con delicadeza la mano de Nora. La recuperación del trauma es diferente. Tú te recuperaste rápido, pero Ren se comporta así porque te quiere y casi te pierde. No me sorprende que se esté esforzando al máximo para que eso no vuelva a suceder. Después de que Garfield casi muere, casi caigo en la misma trampa. Megan echó un vistazo al campo de tiro y añadió. Pero hacer cualquier cosa en exceso solo para sobrellevar la situación hace más mal que bien. Lo que necesita ahora mismo no es más entrenamiento, sino descanso. O al menos algo que le distraiga. Sé lo que quieres decir, admitió Nora, y luego se recostó. Lo único que hemos estado haciendo esta última semana ha sido pasar el rato en el apartamento, entrenar y trabajar en nuestros trabajos. Volver a salir sería genial. Quizás no sea algo tan intenso, dijo Megan con una leve sonrisa, y Nora asintió. La señorita marciana asintió de vuelta y tarareó al pensar en algo. Nora notó su cambio de expresión y preguntó, ¿qué te hace tararear? Oh, nada, respondió Megan, agitando la mano levemente. Es que, bueno, hay algo que Garfield nos ha pedido que hagamos y que parece que podría ayudar. No solo a Ren, sino a todos ustedes. ¿Qué tenías en mente? Preguntó Nora, despertando su interés. Bueno, como saben, mi hermano pequeño está muy interesado en la conservación, explicó Megan. Eso incluye el manejo de especies invasoras. Lleva semanas intentando convencernos de que hagamos un viaje de una semana a Texas para cazar jabalíes. Garfield quiere matar a un montón de cerdos. ¿No es vegano? Los jabalíes son un problema muy serio, declaró Megan con voz autoritaria. Destruyen la tierra, se lo comen todo y destruyen las cosechas.
Además, son peligrosos para las personas. Como apenas tienen depredadores naturales, llevan décadas creciendo sin control. La verdad es que estábamos pensando en hacerlo después de Navidad. Bajaríamos, usaríamos nuestros poderes y todo. Pero, si quieren, puedo hablar con los demás y ver si podemos ir antes. Un viaje de una semana al sur para matar algo que no es un green y que aún ayuda a la gente, respondió Nora mientras se frotaba la barbilla con los dedos. Luego sonrió a Megan y dijo, creo que a los demás les parecería bien. Megan asintió y luego dijo, hablaré con Dick y Cory cuando regresen con Jan del examen final de su licencia de piloto. Oh, quizá pueda hacernos volar. Sugirió Nora, y Megan sonrió y asintió. Antes de que pudieran decir algo más, Ruby gritó y preguntó, ¿de qué están hablando? Megan nos está invitando a ir a cazar cerdos salvajes a Texas, respondió Nora, y Ruby chilló mientras saltaba de emoción. Oh no. Traeré mis armas. Anunció Ruby, y luego se alejó zumbando entre una nube de pétalos de rosa, de vuelta al campo de tiro del que acababa de salir. Nora y las demás vieron desaparecer a su joven líder, y luego la sala se llenó de alegres bufidos y risas. 23, hora estándar del Golfo, mar Arábigo. Luke Fox miraba por la ventanilla de babor del helicóptero Seahawk que los transportaba a él, a Violet y al coronel Flagg por las oscuras aguas del mar Arábigo. El cielo estaba nublado, y la falta de luz de la luna nueva hacía casi imposible ver nada. No es que eso impidiera a Violet observar abiertamente su entorno. No sabía si sus poderes, además de todo lo demás, le otorgaban una vista superior a la de una persona normal, pero era igual de probable, si no más, que la joven afgana simplemente estuviera maravillada con su primera visión del mar abierto, a pesar de lo oscuro que estuviera. Pero Luke no se centraba en eso. En cambio, simplemente intentaba distraerse. Cuando el coronel Flagg los invitó a él y a Violet, para su disgusto, a formar parte de este grupo de trabajo, pensó que se los llevarían casi de inmediato. Pero no fue así. En cambio, Luke y Violet tuvieron que soportar varios días de agotadoras reuniones informativas con diversas agencias, tanto de Estados Unidos como la CIA, así como con las de sus socios internacionales, incluido el Mi-6. Solo entonces Flagg se los llevó, pero en lugar de llevarlos directamente a su base de operaciones, los hizo pasar por varios refugios de la región, sin pasar más de unas pocas horas seguidas. Al parecer, era una medida de seguridad para que el supuesto traidor al que perseguían no se enterara de su participación. Después de casi una semana, los tres finalmente fueron trasladados a su base de operaciones, donde la misión duraría lo que durara. Luke no tenía ni idea de dónde estaría ni qué sería esa base. Dado que parecía estar en medio del océano, tuvo que asumir que se trataba de algún tipo de barco. El coronel Flagg no les había contado mucho, pero Luke imaginó que lo haría al llegar. Veo luces. Gritó Violet, golpeando con el dedo la ventana redonda de cristal. Luke y Flagg miraron hacia allá, y el coronel asintió. Allí está, el US Samuel Lane, anunció el coronel Flagg mientras volaban más cerca. Como Luke sospechaba, su destino era una nave. Una nave cuyo nombre reconoció como el cuarto destructor de la clase Zumwalt, nombrado en honor al difunto general Samuel Lane, quien lideró el ejército estadounidense durante la guerra Darkseid y perdió la vida en la batalla de Metrópolis. A Luke siempre le pareció irónico que, antes de la guerra, el general Lane fuera uno de los detractores más acérrimos de Superman, pero que al final diera su vida intentando ayudarlo durante su lucha contra Darkseid. Al igual que las otras tres naves de su clase, la Samuel Lane era una nave furtiva, con un perfil bajo y un diseño angular que hacía que su señal de radar fuera indistinguible de la de un barco pesquero. Perfecta para una misión de operaciones encubiertas como la que estaban llevando a cabo. Armada con 20 módulos de misiles, 2 cañones de 155 milímetros y 2 ametralladoras de 30 milímetros, deberían ser más que capaces de defenderse de cualquier cosa que se les presentara. Ojalá, al menos. Tras el ataque que diezmó la base aérea de Bagram, Luke no contaba con nada por el momento. Al aterrizar en la plataforma de helicópteros de popa, algunos soldados los esperaban. Cuando el coronel Flagg bajó del Seahawk, seguido de Luke y Violet, los soldados saludaron a su superior antes de escoltarlos al interior del barco. Mientras tanto, el Seahawk estaba siendo amarrado a la cubierta mientras los técnicos comenzaban a realizar diagnósticos y a reabastecer el tanque. Supongo que esta nave está fuera de la cadena de mando habitual, dijo Luke al entrar en la cubierta principal, donde la tripulación se encontraba en sus puestos, analizando monitores y pantallas, o simplemente paseando. Aunque todos iban uniformados, no llevaban uniforme naval.
En su lugar, llevaban un uniforme azul claro con pantalones negros, y en las mangas lucía el logo de una punta de flecha negra, con el centro blanco sobre un círculo rojo. Un anillo negro con borde rojo rodeaba el parche, con las palabras Grupo de Investigación Avanzada de Apoyo Unido en alto. Así es, teniente, confirmó el coronel Flack. El DEO obtuvo permiso directo de la Armada de los Estados Unidos para requisar el uso de esta embarcación durante nuestra misión. Todos los que están a bordo son miembros de Argus, y a ellos les respondemos. ¿Argus?, preguntó Violet, sin estar familiarizada con el término. Grupo de Investigación Avanzada de Apoyo Unido, aclaró Flack. Somos una organización bajo la jurisdicción directa del Departamento de Operaciones Extranormales, encargados de lidiar con amenazas que van más allá de lo normal. Metahumanos, extraterrestres, dioses y más. Como pueden imaginar, estas amenazas requieren muchos recursos para ser gestionadas adecuadamente, especialmente a medida que siguen surgiendo. Como los Grimm, sugirió Luke, y Flag asintió. Exactamente, confirmó Flag mientras continuaba escoltándolos por la nave, pasando por la cocina y los camarotes de la tripulación. Argus ha estado gestionando la crisis Grimm desde que se conoció la amenaza, y desde Bagram, el gobierno estadounidense nos ha dado prácticamente un cheque en blanco. Estamos poniendo todo nuestro empeño en esta misión, sobre todo si es tan grave como sospechamos. Luke asintió. Aunque rezaba a Dios para que sus temores fueran infundados, incluso después de una semana de pensarlo, seguía sin poder deshacerse de él. El ataque al aeródromo de Bagram fue demasiado preciso como para ser otra cosa que un trabajo interno, y quienquiera que lo haya hecho conocía a fondo tanto la distribución de la base como el momento en que todos estarían afuera. No sabía quién, si alguien, fuera de la nave conocía la verdad de esta misión en particular, pero estaba claro que tenían que llegar al fondo del asunto, pasara lo que pasara. Sé que es tarde, así que nos ocuparemos de familiarizarse con el equipo y los preparativos para nuestra primera misión mañana por la mañana, pero creo que ahora es un buen momento para conocer al resto de nuestro equipo de campo, dijo Flag mientras abría la puerta de una gran sala de conferencias, donde un hombre caucásico y una mujer japonesa estaban sentados uno frente al otro, sin conversar, sino mirándose en silencio, en una especie de exhibición de dominio. A diferencia del resto de la tripulación, no llevaban uniformes navales. Vestían uniformes de civil. La mujer llevaba una chaqueta de motociclista negra abierta con un top blanco de tubo que dejaba al descubierto su abdomen. Una faja roja rodeaba su cintura, a modo de cinturón para unos pantalones negros ajustados. El hombre, por su parte, llevaba una camisa roja brillante con cuello que dejaba al descubierto sus brazos musculosos, un cinturón negro y vaqueros azules que se metían dentro de unas botas negras. Quienquiera que fuesen, Luke tuvo la clara impresión de que no eran militares. Tanto el hombre como la mujer dejaron de hacer lo que estaban haciendo cuando Flag, Luke y Violet entraron en la habitación. Mientras la mujer se levantaba con indiferencia antes de saludar respetuosamente a Flag, el hombre permanecía erguido, con la mirada fija al frente, adoptando la expresión más seria posible. «Coronel Flag, señor», gritó el hombre, haciendo un rápido saludo. Luke y Violet simplemente lo miraron fijamente mientras la mujer ponía los ojos en blanco y Flag mantenía la cara impasible. Tras un momento un poco incómodo, Flag le hizo un gesto al hombre para que se tranquilizara y le dijo: «Tranquilo. Este no es un ambiente formal, así que no hay necesidad de preocuparse por el rango». «Por supuesto, señor», respondió el hombre, manteniendo el tono formal. Luego centró su atención en Luke y Violet antes de decir: «Teniente Fox, solo quería decirle que he leído que logró en Bagram. Es un honor luchar junto a un héroe como usted». «Gracias», respondió Luke, sin saber qué pensar del hombre. Parecía demasiado entusiasta para su gusto, y el teniente tenía la clara impresión de que no era realmente un soldado a pesar de su comportamiento, pero pensó que no era momento de ser grosero. Luke entonces señaló a Violet, que se aferraba a él como a un salvavidas, y añadió: «Pero no fui solo yo. Si no fuera por Violet, todos habríamos muerto». La atención del hombre y la mujer se centró en Violet, quien dejó escapar un chillido involuntario. La mujer le dirigió a Flag una breve mirada casi horrorizada, a la que él asintió con compasión, diciéndole en silencio que él tampoco se sentía cómodo con el acuerdo. Ella frunció el ceño un instante, luego le dedicó a Violet una suave sonrisa de apoyo y asintió. El hombre, mientras tanto, la observó un instante y asintió con respeto. «Disculpe, entonces. Gracias por su servicio, señorita Violet».
Salvó muchas vidas ese día, dijo el hombre con sinceridad en la voz. Violet miró a la gente que estaba con ella en la habitación, tragó saliva y se alejó de Luke antes de asentir. Respiró hondo y dijo: de nada. Solo hice lo que tenía que hacer para ayudar. Tanto el hombre como la mujer asintieron, pero antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada más, Luke intervino y señaló: lo siento, pero creo que no nos han presentado correctamente. Está claro que saben quiénes somos, pero yo no los conozco a ninguno. Por supuesto, dijo Flag mientras se acercaba a las demás personas en la sala. Señalando al hombre y a la mujer, Flag comenzó a explicar. Como seguramente pueden deducir, ninguno de ellos es miembro del ejército de los Estados Unidos. Son especialistas externos reclutados por Argus y por mí, por sus habilidades y experiencia. Si bien contamos con varias docenas de soldados de apoyo, estos dos formarán parte del equipo principal, incluyéndonos a nosotros. ¿Especialistas?, repitió Luke, y Flag asintió. Algunos podrían llamarlos superhéroes, de hecho, aclaró Flag, lo que hizo que Luke y Violet abrieran los ojos de par en par. Flag entonces señaló al hombre, quien se irguió al ser presentado. Este es Christopher Smith, también conocido como pacificador. Era diplomático antes de decidir que la paz requería un enfoque mucho más directo. Grupos criminales enteros han sido desmantelados por él solo, y cualquier cosa en sus manos es un arma mortal. Dada la naturaleza de esta misión, Argus consideró que sus habilidades eran las adecuadas para la tarea en cuestión. Algo en la rápida mirada y el ceño fruncido que Flag le dirigió a Smith le irritó a Luke. Si no lo supiera, parecía que al coronel no le caía muy bien. La sensación se acentuó cuando Flag centró su atención en la japonesa a su lado, quien recibió una sonrisa mucho más amable. Esta es Tatsu Yamashiro, también conocida como Katana, presentó Flag con cariño, e hizo una reverencia respetuosa a Luke y Violet. Que no te engañe su apariencia, es una de las mejores artistas marciales y espadachines del mundo, algo en lo que tengo experiencia personal. No forma parte oficialmente de Argus, pero he luchado a su lado en varias ocasiones a lo largo de los años, y me respalda. Alégrate de no ser su enemigo, ya que puede cortarnos a todos por la mitad de un solo golpe, como si cortara el césped. Te aconsejo que no te dejes matar por ella. Su espada atrapa las almas de sus víctimas. Luke y Violet los miraron fijamente, sin decir palabra. Entonces Violet tosió y levantó lentamente la mano, que Flag recogió rápidamente. ¿Sí, Halo?, preguntó Flag, y Violet bajó la mano antes de apartar la mirada tímidamente. Señor coronel Flag, empezó Violet, intentando sonar lo más formal posible. Sobre lo que acaba de decir, creo que la señora Yamashiro suena genial, pero la forma en que lo dijo fue un poco tonta. Flag y los demás miraron a Violet con asombro, pero el silencio fue roto por un leve bufido de Yamashiro. El coronel centró su atención en la japonesa, que sonreía y lo despedía con la mano. Flag frunció los labios, luego se inclinó y le preguntó en voz baja: ¿de verdad suena tan mal? Otros han sido peores, respondió Yamashiro con una sonrisa en su rostro. ¿Por qué no me lo dijiste? Parecías tan apegado a ello. Por un instante, el rostro de Flag se ensombreció al sentir la vergüenza. No mejoró cuando Smith añadió: me pareció bien su presentación, coronel. Flag gimió y se pellizcó el puente de la nariz. Luego murmuró: bueno, dejando eso de lado, preséntese en sus aposentos privados. Mañana a las 6, comenzaremos los preparativos de la misión. Retírese. Luke, Violet, Smith y Yamashiro asintieron, y Smith les dedicó otro rápido saludo antes de salir de la sala de conferencias. Flag se quedó junto a Luke y Violet, acompañándolos a sus aposentos. Al prepararse para pasar la noche, Luke no sabía exactamente qué sucedería en esta misión, solo que estaba destinada a ser memorable de una forma u otra. Órbita geosincrónica de la Tierra, torre de vigilancia, sí. Nos vamos con los titanes mañana por la mañana a Texas. Estaremos allí una semana aproximadamente, anunció Ruby mientras hablaba con Superman por el panel de comunicación de la atalaya. Será divertido. Me alegra oírlo, respondió Superman con una sonrisa. Eliminar especies invasoras es tan importante como cualquier otra actividad heroica, aunque no sea exactamente lo que la mayoría de la gente piensa. Deberías haber escuchado el argumento de Chico Bestia. Fue muy convincente, añadió Ruby. Pero sí, creemos que esto es perfecto. Todos estábamos empezando a emocionarnos un poco, así que será genial volver al campo. ¿Te llevarás tu equipo de héroe?, preguntó Batman. No. Lo pensamos, pero luego pensamos que sería un poco exagerado, admitió Ruby.
Solo estamos cazando jabalíes, no Grimm. La verdad es que estamos tratando esta cacería como si fueran nuestras vacaciones, así que usaremos las armas que he coleccionado y modificado junto con nuestros poderes, excepto Donna, que usa un arco amazónico genial. Hablando de eso, Diana, ¿crees que puedo? Sí, Ruby. Seguro que estarán encantados de hacerte uno si lo pides, respondió la Mujer Maravilla, y Ruby chilló de alegría. ¡Genial!, exclamó. Bueno, tengo que ir a ayudar a empacar para el viaje. Como ya no aprobó su examen, insiste en llevarnos en avión mañana por la mañana, y Waze se asegurará de que tengamos todo listo con suficiente antelación. Es comprensible. Lo último que quieres es hacer las maletas a última hora, respondió Flash. ¿No puedes hacer eso en un segundo? Sí, pero sigue siendo molesto. Ruby se rió del otro lado de la línea y luego dijo, haznos saber si la teoría de Waze sobre cómo hacer Dustpan se hace realidad. Está muy emocionada con eso. Les avisaremos, no se preocupen, dijo Superman. Diviértanse, y les avisaremos si surge algo. Gracias. Nos vemos en una semana. Anunció Ruby y luego finalizó la llamada. Los fundadores de la liga se recostaron en sus sillas, algunos suspirando agradecidos ante la noticia de que sus efectivos protegidos estaban volviendo a la carga. Su lucha contra Black Adam había sido una dura prueba, y aunque sabían que se recuperarían, verlo suceder tan rápido siempre era un placer. Por lo que les habían dicho, el sobreentrenamiento de Ren era preocupante, pero confiaban en que, con la ayuda de sus amigos, podría superar sus problemas actuales. Pero, por mucho que quisieran centrarse en temas más ligeros, tenían cosas más importantes de las que preocuparse. Con una expresión más seria, la Mujer Maravilla encendió el proyector holográfico de la sala de conferencias, mostrando una imagen tridimensional de Kahndaq. Ted Adam ha consolidado por completo su control sobre el país, informó. Es demasiado pronto para saber exactamente cómo gobernará, pero a juzgar por las ejecuciones de la mayoría de los líderes del país tras tomar el poder, no soy precisamente optimista sobre su capacidad para ser un gobernante benévolo. Para ser justos, los que mató eran déspotas que prácticamente esclavizaron a su pueblo, señaló Outhir, haciendo de abogado del diablo, pero estoy de acuerdo. El hombre es violento, demasiado. Por suerte, al menos, está completamente concentrado en sus asuntos internos, y al parecer está cumpliendo sus promesas de apoyar a su pueblo, que lo proclama como su salvador retornado, pero me preocupan aquellos que se irritan bajo su gobierno. De acuerdo. Incluso un tirano benévolo sigue siendo, al fin y al cabo, un tirano, declaró Batman, juntando las manos. Seguiremos monitoreando la situación. A menos que la ONU acuerde una intervención, o que intente expandir el dominio de Kahndaq, eso es todo lo que podemos hacer, por desgracia. Su gobierno aún no ha obtenido reconocimiento internacional, pero no se sabe cuánto durará. Solo espero que la gente de Kahndaq no sufra. Dios sabe que ya han sufrido bastante, dijo la Mujer Maravilla, suspiró y negó con la cabeza antes de cambiar la imagen a la de un globo terráqueo. Continuó. La actividad de los Grimm finalmente se ha estabilizado, por ahora. Debo suponer que Lex ha ajustado sus prácticas de fabricación y venta tras el ataque a Oriente Medio. El hombre se enorgullece de tener el control sobre todo, especialmente sobre sus acciones, señaló Superman, con el ceño fruncido y decepcionado, mientras se concentraba en el total estimado de bajas. Probablemente no esperaba que la situación se descontrolara tanto. El problema es que nunca tuvo el control, declaró Flash con el ceño fruncido. Perdió el control en cuanto empezó a hacerlos. Si no lo detenemos, lo que ocurrió en Oriente Medio va a empezar a ocurrir en todo el mundo con regularidad. Eso no va a pasar, declaró Batman con tono definitivo. Nos aseguraremos de ello. Nuestro análisis indica que los Grimm aún no se reproducen en estado salvaje, reveló Jon con estoicismo, lo que significa que provienen de una sola fuente. Si encontramos esa fuente y la destruimos, los Grimm desaparecerán. Pero me temo que solo tenemos un plazo limitado para que eso suceda. Si tardamos demasiado en encontrar esta fuente, la presencia de los Grimm en la Tierra podría convertirse en un problema permanente. Todos los fundadores fruncieron el ceño y juntaron las manos mientras reflexionaban sobre la noticia. Había tanto sobre los Grimm que simplemente desconocían, y eso, incierto, les traía numerosos problemas. La Tierra ya había lidiado con invasiones alienígenas, tanto a escala local como global, pero los Grimm estaban demostrando ser un problema muy distinto. Era menos una invasión directa y más un virus que infectaba el planeta. Una especie invasora que se instalaba, sembrando el caos, con la ayuda de quienes creían poder explotarla para su propio beneficio.
Como la historia había demostrado en innumerables ocasiones, tales decisiones eran extremadamente miopes. The Question sigue siguiendo pistas, pero por lo que veo, cree que está reduciendo el número de personas, informó Batman. Dijo que debería tener algo en 1 o 2 meses. ¿Qué pista está siguiendo?, preguntó Outhir. Pasta de dientes, aparentemente, respondió Batman, y el Taragario gimió. Por supuesto que lo es, murmuró en voz baja, y Flash le dio una palmadita comprensiva en la espalda. Superman se preparó para hablar, pero justo antes de que pudiera hacerlo, vieron el anillo de linterna verde destellar varias veces. Lo reconocieron como la señal de una transmisión, y Jon Stewart inmediatamente extendió el puño. El anillo de poder brilló y formó una imagen holográfica verde brillante en el centro de la mesa redonda. La imagen era la de otro linterna verde de la Tierra, el predecesor inmediato de Jon. «Al, ¿qué pasa?», preguntó Jon Stewart, aunque creía que ya sabía la respuesta. 19 de diciembre, 8:05 am, sistema solar desconocido. La nave nodriza de Brainiac conectado a los sensores de su nave. Brainiac observaba los monitores holográficos que lo rodeaban. No necesitaba mirarlos físicamente, pues su mente podía leer lo que le decían, independientemente de lo que sus ojos vieran. Sin embargo, a pesar de ello, los miraba intermitentemente. Brainiac sabía la razón. Era un vestigio de cuando su cuerpo y su mente aún eran completamente orgánicos, un instinto fundamental que nunca pudo extirpar del todo. Se había deshecho de gran parte de su cuerpo orgánico original, reemplazando la debilidad y la aleatoriedad de la carne con la fuerza y la precisión del metal. Ni siquiera su mente se había recuperado, como había hecho, cuando aún vivía en su planeta natal, Kolu, al extirpar quirúrgicamente las emociones primitivas que le impedían llevar a cabo su investigación. Sin embargo, a pesar de todo eso, algunas cosas estaban demasiado arraigadas como para ser eliminadas tan fácilmente. Si bien Brainiac podía extirpar esos instintos, desconocía el impacto que eso tendría en sus facultades mentales, así que decidió dejarlos ahí. No era que le afectaran gravemente. Había maneras de contrarrestarlos. Al salir su nave del hiperespacio, Brainiac sintió una sacudida momentánea al desacelerar a velocidades sublumínicas. Estaba dentro de rangos aceptables, pero aún así lo registró para su revisión. Sus estándares no permitían nada menos que la perfección absoluta siempre que pudiera alcanzarla, especialmente para su nave nodriza. Volviendo a centrarse en los monitores de la nave nodriza, inspeccionó los escaneos de todo el sistema junto con las sondas que había enviado meses antes al único planeta habitable del sistema, C-1962M. Era un mundo notablemente templado, dominado por un solo continente y un océano supermasivo que cubría el 80% de la superficie del planeta. Según las sondas, las civilizaciones del planeta se habían desarrollado notablemente durante los últimos 5 siglos, avanzando hacia una sociedad altamente industrializada con capacidades espaciales limitadas. Unos pocos satélites artificiales orbitaban el planeta, y su estado, combinado con la ausencia de desechos espaciales, sugería que solo tenían unos pocos años de antigüedad como máximo. Pero no era eso en lo que se centraba. En cambio, analizó las variables que calculaba su algoritmo de preservación: escasez de recursos, riesgo de colapso ambiental irreversible, ya sea por acción inteligente o desastres naturales fuera del control de cualquiera, y conflictos geopolíticos tanto entre gobiernos como dentro de ellos. Incluso se consideraron amenazas externas, como el aumento de la actividad solar o posibles impactos de asteroides lo suficientemente grandes como para causar extinciones masivas. Para el planeta C-1962M, la causa más inmediata de preocupación residía en las dos superpotencias dominantes del planeta, cada una con una ideología política y económica en conflicto directo con la otra, además de poseer suficientes armas nucleares para destruir el planeta varias veces. Actualmente, ambas estaban en medio de una intensa crisis de misiles, que amenazaba con estallar en cualquier momento. Según el algoritmo, había un 90% de probabilidades de que eso ocurriera, ya fuera ahora o en algún otro incidente futuro. Cuando eso sucediera, toda la vida en el planeta sería aniquilada, extinguida. Brainiac no podía permitir que eso sucediera y decidió que necesitaba preservación inmediata. Preparó sus fuerzas, tanto su ejército robótico como la flota de naves de apoyo almacenadas en su nave nodriza. En dirección a C-1962M, lanzó varias de ellas, que ya proporcionaban coordenadas de importantes centros culturales para las civilizaciones del planeta. Al mismo tiempo, tenía preguntas que exigían respuesta.
Dado que tomaría aproximadamente 1 hora y 15 minutos posicionar sus fuerzas, Brainiac sabía que tenía tiempo. Probablemente podría conseguir algunas durante la preservación. Aprovechando su red de comunicaciones, Brainiac ordenó robóticamente: Raven, tráeme al profesor Ozpin. Necesito su presencia. Por supuesto, Brainiac. Lo traeré enseguida, respondió secamente Raven Branwen, y la comunicación se cortó mientras ella seguía sus instrucciones. Raven había demostrado ser de gran utilidad para Brainiac en sus esfuerzos por estudiar Remnant. Su semblanza, ligeramente mejorada con su tecnología para permitirle entrar y salir de las ciudades preservadas y reducidas sin problemas, ofrecía nuevas vías en el campo de la teletransportación, y su magia aún más. Sin duda, su personalidad cobarde y egocéntrica, impulsada por un instinto de supervivencia fácilmente manipulable, la hacía extremadamente complaciente con sus necesidades. No le cabía duda de que Raven intentaría matarlo si tuviera la oportunidad. Su lealtad hacia él era, en el mejor de los casos, superficial, pero al mismo tiempo, su miedo la hacía reacia a siquiera considerar la posibilidad. Mientras siguiera temiéndole y creyendo que su supervivencia dependía enteramente de serle lo más útil posible, no habría posibilidad de que intentara ninguna deserción. Unos minutos después, detectó el regreso de Raven, con el profesor Ozpin a cuestas. A diferencia de Raven, los intentos de Ozpin por subvertirlo eran constantes. Cualquier miedo que albergara se veía eclipsado por el odio, al igual que muchos otros con los que Brainiac había interactuado personalmente a lo largo de los siglos desde que comenzó su misión. Sin embargo, a diferencia de ellos, Ozpin era único. Un ser inmortal, con miles de años de experiencia a través de los ojos de innumerables reencarnaciones. Semejante perspectiva era demasiado inusual e interesante como para descartarla, y como Brainiac sabía que los esfuerzos de Ozpin por resistirse estaban condenados al fracaso, los toleraría. Como sus constantes intentos de que Raven lo traicionara, lo cual no iba a suceder. La puerta de su puente se abrió automáticamente cuando Ozpin se acercó, con Raven esperando al otro lado. Brainiac sentía la mirada fulminante de Ozpin en la nuca, pero la ignoró mientras seguía su camino hacia el planeta habitado. «Tengo más preguntas para ti», declaró Brainiac, desconectándose de los cables del puente. Ozpin no dijo ni una palabra. En cambio, el hombre inmortal se acercó al tablero holográfico que Brainiac había instalado. Tras un último diagnóstico, Brainiac abandonó la estación de control y se sentó frente a Ozpin. «Tienes las negras», declaró Brainiac, tomando las blancas. Enseguida, se acomodó en el momento y continuó. «Haz tu primera pregunta». Ozpin asintió y golpeó el holograma de luz dura con los dedos varias veces antes de preguntar. «Anteriormente, mencionaste que Remnant, y todo el sistema OUM, estaba envuelto por un velo protector que impedía que cualquier persona externa pudiera ver hacia adentro. ¿Cómo fue, exactamente, que pudiste ver más allá de él en primer lugar y encontrar mi mundo natal donde presumiblemente tantos otros no pudieron?» Esa pregunta era bastante fácil de responder, y lo más importante, dio la casualidad de que condujo a la propia pregunta de Brainiac. Asintiendo con la cabeza hacia su oponente, Brainiac respondió. Fue una combinación de dos factores. El primero fue que, una semana antes de la preservación de su planeta, detecté una señal que emanaba de una región oscura del espacio en las afueras de la Vía Láctea. Esta señal era potente, su firma coincidía con la de una caja madre. «El dispositivo que teletransportó a mis estudiantes», dijo Ozpin, y Brainiac asintió. «Correcto. Una caja madre es una computadora poderosa e inteligente creada por los nuevos dioses del nuevo Génesis», explicó Brainiac. «Es capaz de realizar actos que escapan a la comprensión humana. Generar una señal lo suficientemente potente como para atravesar el velo protector que encierra su sistema solar fue trivial. Una vez que detecté la señal, investigué la región y me quedé perplejo ante la aparente ausencia de algo sustancial. Fue entonces cuando encontré el velo, y luego su planeta. Si la señal era tan potente como la describiste, ¿por qué nadie más la detectó? Así fue. Simplemente fui el más cercano y el primero en llegar», reveló Brainiac, inclinándose. «Siempre que uno sepa qué buscar y tenga equipo lo suficientemente potente, puede separar la señal energética de una caja madre de la radiación de fondo. Otros, incluidos algunos más poderosos que yo, ya estaban en camino cuando terminé de recopilar la información que necesitaba y preservé su planeta». Por un breve instante, el rostro de Ozpin se endureció al percibir las implicaciones tácitas de las palabras de Brainiac. Brainiac no dijo nada, pero aún así agradeció la comprensión.
Comparado con lo que otros podrían haber hecho en su lugar, las acciones de Brainiac fueron una misericordia. Seguramente Ozpin lo entendería, pero si no, Brainiac tenía todo el tiempo del mundo para hacérselo ver. Como Ozpin no dijo nada más, Brainiac dio por terminada su pregunta. Entonces dijo, ahora que tu pregunta ha sido respondida, responderás la mía. Tu pregunta se relaciona con la mía, ya que se refiere al origen de la caja madre. Como ya sabes, recuperé la caja madre del continente noroeste de tu planeta tras un combate contra Salem, quien presumo fue quien la encontró y activó. Claro que sí, refunfuñó Ozpin entre dientes, negando con la cabeza y frunciendo el ceño. Jugar con cosas que escapan a su comprensión y hacernos pagar el precio es demasiado propio de ella. Sea como sea, interrumpió Brainiac, atrayendo la atención de Ozpin hacia él, la pregunta no es dónde encontró Salem la caja madre. La pregunta es cómo llegó a Remnant. Por su propia naturaleza, es casi imposible determinar la edad de las cajas madre. Ni siquiera mi propia tecnología es lo suficientemente precisa como para estar seguros. Lo que sí es cierto, sin embargo, es que la caja madre estuvo en su planeta durante al menos 100.000 años, lo que, según usted admite, equivale aproximadamente a la edad de la primera humanidad de Remnant. Es muy probable que estuviera aquí más tiempo. Mi pregunta, profesor Ozpin, es cómo llegó la caja madre a Remnant. Ozpin miró a Brainiac un momento, entrecerrando los ojos antes de responder. Desafortunadamente, no lo sé. Ozma nació casi al final de la existencia de la primera humanidad, claro. Cuando la caja madre llegó a Remnant, fue mucho antes de su tiempo. Antes de tu llegada, ni siquiera sabía de su existencia. Si tuviera que adivinar, imagino que Salem tampoco la conocía antes de descubrirla. Brainiac miró a Ozpin con los ojos entrecerrados, quien los atendió sin pestañear. El cyborg coluano no detectó rastro alguno de mentira en el comportamiento de Ozpin, y su explicación fue sólida. Después de un momento, Brainiac se enderezó y dijo, eso es, decepcionante. Lo siento mucho, respondió Ozpin, con su voz llena de sarcasmo y desprecio. Tras finalizar la primera ronda de preguntas, Brainiac comenzó la partida moviendo uno de sus peones hacia adelante. Ozpin lo contrarrestó con una jugada propia, y rápidamente se enfrascaron en una partida. Esta, comparada con otras, estaba resultando mucho más igualada de lo habitual. Brainiac estaba seguro de que ganaría al final, pero después tendría que ajustar su estrategia. Era evidente que Ozpin estaba aprendiendo, pero en lugar de irritarse por el cambio, Brainiac sintió satisfacción. Siempre era un reto más interesante enfrentarse a alguien capaz de adaptarse y mejorar en lugar de quedarse atascado en la repetición mecánica. Entonces, antes de que Brainiac pudiera terminar el juego, los monitores de su nave parpadearon. La atención de Brainiac y Ozpin se centró en ellos cuando sonó una alarma de proximidad, y Brainiac abandonó el juego inmediatamente para inspeccionarlos personalmente. ¿Qué pasa?, preguntó Ozpin, confundido, permaneciendo sentado donde estaba. Brainiac no respondió al principio, sino que se enganchó de nuevo a su nave. Revisando rápidamente los sensores de proximidad de la nave, Brainiac frunció el ceño al reconocerlos de inmediato. Linternas verdes, gruñó. Tras él, notó que Ozpin se animó un poco al oír su mención, pero Brainiac no le prestó atención, concentrándose en la amenaza inmediata. Docenas de guardianes de la paz interestelares volaban ya hacia él, decididos a impedirle llegar al planeta. Redirigiendo sus fuerzas para atacar a los linternas, se preparó para enfrentarse a ellos antes de seguir adelante. Ya sospechaba que los linternas verdes se preparaban para atacarlo, así que se había preparado para tal inevitabilidad. Pero, justo cuando se disponía a lanzar su ataque, sonaron más alarmas de proximidad. A las docenas de linternas verdes se unieron varias más, y luego más, y más aún, hasta que, para su sorpresa, cientos de linternas verdes se dirigían a toda velocidad hacia él. Por un instante, los ojos de Brainiac se abrieron de par en par. No había previsto este nivel de resistencia. Nunca antes los linternas habían reunido tanta fuerza para lanzarla contra él, y sin embargo, allí estaban. Inmediatamente sacando más fuerzas de la reserva, Brainiac dijo, Raven, devuelve al profesor Ozpin a Vale de inmediato. Continuaremos nuestra discusión más tarde. Sin decir palabra, Raven entró en la habitación y abrió un portal rojo y pulsante para que Ozpin entrara. Por un instante, Ozpin los observó a ambos y luego miró por la ventana circular del puente, similar a un ojo. Vio cientos de brillantes luces verde neón acercándose a toda velocidad, y una esperanza que no había sentido en mucho tiempo lo invadió.
Su corazón latía más rápido al apretar con más fuerza a memoria larga, y volvió a sopesar sus posibilidades mientras observaba la espalda de Brainiac. El increíblemente fuerte Coluan difícilmente podía considerarse vulnerable, pero estaba tan expuesto como podía estar mientras estaba conectado al puente, solo capaz de responder rápidamente con los tentáculos por toda la sala. Golpearlo ahora, al comienzo de la batalla, era su mejor y única oportunidad de ayudar a los Linternas Verdes a lograr la victoria. Sería una apuesta arriesgada, no solo golpear a Brainiac con la fuerza suficiente para incapacitarlo, sino solo liberar la carga de su arma lo suficiente como para hacerlo sin matarlo y destruir todas las ciudades embotelladas con su mecanismo de seguridad. Sin embargo, cuando Raven le golpeó la espalda con la base de la empuñadura de su espada, Ozpin supo que no tendría la oportunidad de sacar su as bajo la manga. Los tentáculos no solo le negarían el tiempo y la concentración necesarios para cargar su ataque antes de que Brainiac se separara, sino que Raven probablemente también lo atacaría. Si tan solo la convencieran de volverse contra su captor en ese momento crítico, podría haber defendido a Ozpin de los ataques de la nave y haberle dado los segundos que necesitaba para cargar y desatar memoria larga. Incluso si la explosión resultante probablemente los hubiera matado a ambos en el proceso, al destruir el puente y exponerlos al vacío, él consideraría que valió la pena. Pero, por supuesto, Raven nunca lo vería así. Con un suspiro y una oración silenciosa a alguna otra entidad más benévola que los dos hermanos, Ozpin dejó ir la tentación y entró en el portal. Un momento después, la nave se sacudió cuando el primero de los ataques de los linternas golpeó el casco exterior.